Mi nombre es Miguel Rodríguez y yo les hablaré acerca del capítulo 1 y 2 de este libro. Capítulo 1, el cual tiene por nombre El conocimiento científico en educación. Dentro de este capítulo abordaremos el concepto de ciencia y lo veremos desde su origen y sus cambios que ha tenido a lo largo de la historia. El origen del concepto de ciencia sale de una idea de pensamiento griego, la cual después sería modificada y reestructurada por los medievales, los cuales le darían un concepto más acertado a la época en la cual ellos vivían. Este concepto, al cual le fue dado el nombre de episteme, fue considerada como un saber seguro, un conocimiento absoluto, un conocimiento bien estructurado, apoyado por sus demostraciones, lo cual era básicamente lo opuesto a lo que en ese tiempo era una simple opinión, denominada también con el término de doxa. Durante este periodo de la época medieval, también se consideraba a la teología como la reina de las ciencias, pero debido a la revolución científica que se dio entre el siglo XVI y entre el siglo XVIII, traía consigo una serie de conocimientos y descubrimientos para la sociedad de ese tiempo. Traería nuevos descubrimientos para que la sociedad tuviera una visión más real de lo que era el mundo en esa actualidad y semejante a la actualidad en la que nosotros vivimos ahora. Dentro de este periodo se tocan algunos autores, los cuales son precursores de la ciencia, autores como Francis Bacon, Galileo Galilei, René Descartes e incluso Immanuel Kant. René Descartes fue señalado como uno de los fundadores de la epistemología moderna que impulsó el espíritu científico moderno inaugurado por Kepler y por Galileo. Immanuel Kant, a su vez, se juntó con muchos filósofos, los cuales se inscribieron a unas corrientes que se desenvolvían de forma paralela, las cuales son el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, por su parte, es una doctrina filosófica en la cual se defiende que el criterio de verdad no es solo sensorial, sino intelectual y deductivo. Por otra parte, el empirismo defiende como una forma de conocimiento la comprobación minuciosa de los hechos naturales mediante la observación, es decir, a través de la experiencia. Se toca el tema de que nosotros los humanos somos básicamente una tabula rasa. Nosotros al nacer no tenemos absolutamente conocimiento de nada, no tenemos idea de lo que estamos haciendo desde el momento en que nacemos, pero precisamente por eso es el empirismo, es el conocimiento a través de la experiencia, es aprender a través de las acciones. En eso se basa el empirismo. Otro tema que también se toca dentro de este capítulo es la investigación educativa en el marco de las ciencias de la educación. Se refiere a investigación educativa al concepto de estructura, elementos medios y actividades de la educación de la dialéctica. En sí es como una teoría metodológica de la enseñanza a través de ramas y aplicaciones que se le puede dar a la investigación educativa. A la investigación educativa también se le atribuyen distintas funciones. Debe ser epistémica, ya que debe servir de criterio en el análisis epistemológico del resto de las disciplinas. Debe ser innovadora, puesto que debe incorporar antes que cualquier otra materia los métodos, procedimientos y técnicas de carácter científico más novedosos, más actualizados. Debe estar constantemente siendo modernizada, siendo actualizada. Crítica de los resultados obtenidos a través de la investigación empírica en cualquier ámbito educativo. Debe ser básicamente concisa y específica en los resultados que tiene a través del método de investigación empírica, a través del conocimiento de uno mismo. Sintética, por su papel integrador en la interpretación de los resultados y en la valoración del tipo de conocimientos que aportan otras disciplinas educativas. Y dinamizadora de la práctica educativa, al potenciar una investigación que no se estanque permanentemente entre la teoría y la práctica, que siempre esté en constante actualización también. Ahora hablaré del capítulo número 2 de este libro, el cual tiene por nombre Paradigmas e Investigación Educativa.
Se toma en cuenta algunas de las definiciones del autor Thomas Kuhn. Dice, para él la ciencia es un tipo de actividad profesional organizada, poseedora de modelos de control de resultados que dependen no solo de factores lógicos o intelectuales, sino además de factores históricos y sociales. Este autor también le da una definición al concepto de paradigma, el cual fue denominado el concepto kuhniano del paradigma. Dice, son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Un paradigma, como bien sabemos, sí es un modelo de problemas, el cual no solamente su finalidad es ser resuelto, sino que también puede ser transformado y mejorado, complementado también a través del tiempo, a través de otros paradigmas también. Así como el paradigma se va modificando, también se van modificando los conceptos que se le dan a este. De hecho, a través del concepto kuhniano del paradigma se establecen tres ámbitos o tres aspectos para identificar los paradigmas. Dice, aspecto filosófico de paradigma, imagen del mundo y creencias básicas de la comunidad científica acerca de la realidad. Por ejemplo, atomismo, mecanicismo, evolucionismo, por decir algunas. Aspecto sociológico, estructura y relaciones internas y externas de la comunidad de científicos que realicen un mismo paradigma. Un paradigma en el aspecto sociológico entonces requiere de una estructura a base de opiniones externas e internas. Aspecto científico, ligado a problemas ya resueltos y a los principales ejemplos que son explicados gracias a la utilización de paradigmas. También podemos encontrar las cuestiones básicas del paradigma, las cuestiones básicas o dimensiones del paradigma. Dimensión ontológica se refiere a la naturaleza de los fenómenos sociales, como por ejemplo cuestionar si la realidad social es algo externo de los individuos o algo que se impone desde afuera. Bueno, mejor dicho, algo que se impone desde afuera. Es decir, nosotros no creamos a la sociedad nos influye a nosotros básicamente. La sociedad es algo externo que nosotros no vamos formando, sino que nosotros formamos parte de ella y ella nos modifica a nosotros. Dimensión epistemológica. Esta dimensión nos hace introducirnos en incógnitas como cómo se puede conocer y comunicar el conocimiento, cómo podemos explicar cómo obtuvimos el conocimiento y cómo podemos explicar o cómo podemos enseñar ese conocimiento básicamente. Dimensión metodológica, la cual plantea una preocupación por el modo en el que el individuo crea, modifica o interpreta el mundo en el que se encuentra, en el cual básicamente el individuo crea su propia realidad. Bueno, en el ámbito educativo y social en general se establecen tres tipos de paradigma. Perspectiva empírico-analítica es la base positivista racionalista que corresponde al paradigma positivista, que es uno de los paradigmas que hay. La perspectiva humanístico-interpretativo de base naturalista fenomenológica correspondiente al paradigma interpretativo, que es el segundo paradigma. Y la perspectiva crítica basada en la tradición filosófica de la teoría crítica correspondiente al paradigma sociocrítico, el último paradigma. Y las finalidades de esos paradigmas son del positivista explicar, controlar y predecir la realidad. Del interpretativo es comprender, interpretar, comprensión mutua y participativa. Y del sociocrítico es liberar y criticar e identificar potencial de cambio. Buenas tardes. Nosotros nos tocó leer el libro Investigación Cualitativa en Educación, Fundamentos y Tradiciones. A mí me tocó el capítulo número 3 y 4. El primero habla sobre la perspectiva teórica epistemológica en la investigación educativa. El interaccionismo simbólico es una perspectiva teórica que informa un amplio rango de métodos, incluyendo algunas formas de etnografía como perspectiva teórica. Constituye una aproximación a la comprensión y explicación de la sociedad. La dimensión epistemológica es una dimensión que muchos investigadores no se plantean. Los términos perspectivas o tradiciones frente a paradigma para referirse a sistemas no tan cerrados en sí mismos y más fácil de utilizarlos. La perspectiva epistemológica en la investigación socioeducativa
Epistemología sabemos que se refiere a conocimiento, saber. Logos es teoría. Es el conjunto de saberes que tiene a la ciencia, como la naturaleza, una estructura y sus métodos. Una perspectiva epistemológica es una forma de comprender y explicar cómo conocemos lo que sabemos. Cada postura epistemológica es un intento de explicar cómo obtenemos un determinado conocimiento de la realidad. El construccionismo deriva de los trabajos, rechaza la idea de que existe una verdad objetiva esperando ser descubierta. La verdad, el significado, emerge a partir de nuestra interacción con la realidad. El ser humano es un ser en el mundo. No hay distinción entre mente y cuerpo y mente. El subjetivismo aparece en formas de pensamiento estructuralista y posmodernas. El subjetivismo sostiene que el significado no emerge de una interacción sobre el sujeto y el objeto. Las perspectivas teóricas en la investigación socioeducativa subyace una metodología y proporciona un contexto y fundamentación para el desarrollo del proceso de investigación y una base para su lógica y criterios de validación. El positivismo y pospositivismo sostiene tres tesis, que es el legalismo. Según el conocimiento que merece llamarse ciencia, debe de descubrir las normas o leyes de funcionamiento de los objetos reales. El empirismo es el conocimiento de objetivo y científico. El pragmatismo o tecnologismo, según la ciencia, debe de hacer posible la precisión y el control racionales de la realidad. Los orígenes del positivismo, una breve historia, fue denominado racionalidad técnica o razón instrumental, positivismo lógico, neopositivismo, empirismo lógico y el empirismo. Las características del positivismo es que era empirista y fenomenista. Este principio defiende que solo es posible conocer aquellos fenómenos que nosotros podemos percibir. Al principio formalista y normalista consiste en la construcción de un lenguaje lógico formal. El monismo metodológico es un método de las ciencias naturales, lo que es el científico. Explicación causal, modelo de explicación usado en las teorías científicas. Independencia sujeto-objeto, el mundo natural tiene una existencia propia. La ausencia de valores es neutralidad ontológica. El positivismo exige más neutralidad. Los postulados positivistas es una base crítica. Critica el monismo metodológico, critica la explicación causal, defiende que la realidad es única y objetiva. Y de igual forma critica la objetividad, no se acepta el conocimiento científico. Critica la ausencia de valores, no acepta que la ciencia sea una actividad libre de valores, ya que es una actividad social. El interpretativismo desarrolla interpretaciones de la vida social y el mundo desde una perspectiva cultural e histórica. Las tres perspectivas que fundamenta la teoría de la vida social y el mundo desde una perspectiva cultural e histórica. Las tres perspectivas que fundamenta la teoría de la vida social y el mundo desde una perspectiva cultural e histórica. Las tres perspectivas fundamentales son la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico, que sabemos que son muy importantes en la sociedad. Una ciencia crítica de la educación se preocupa por las condiciones sociales, culturales y económicas que produce una cierta selectividad en el proceso de enseñanza y organización. Igual podemos hablar sobre el feminismo. Es un tema central crítico y bien es una postura crítica. Relación con el debate epistemológico, metodológico en el ámbito de la perspectiva feminista. Los puntos importantes son de omnirrelevancia del género, lo cual significa que las relaciones sociales están fuertemente estructuradas por las diferencias de posición social de hombres y mujeres. El rechazo de la jerarquía en las relaciones de investigación debe de ser recíproca.
Emancipación como objetivo. Emancipación de la mujer frente al énfasis en la generación de conocimiento. En el posmodernismo podemos ver que engloba una amplia variedad de perspectivas. El pensamiento moderno nace en la Ilustración con objeto de interpretar la modernidad. Fenómeno se refiere a cambios sociales, culturales y económicos. Bien, el cuarto capítulo es la aproximación histórica a la investigación cualitativa sobre las raíces del siglo XX. Crecimiento de la investigación social. En este caso se realizó una investigación sobre la pobreza en Europa y para ello los investigadores la vivieron en carne propia, sobre cómo vivía la clase trabajadora en todos los ámbitos, social, educativo, en los labores y exactamente la naturaleza de esto. Según autores, la encuesta social es de suma importancia para la investigación cualitativa. Para ello está el auge de la antropología. Está situado a finales del siglo XX. Llamaron etnografía a la descripción de la forma de vida de los pueblos sobre lo que se investigó. Como en principio lo que hablaba es que los investigadores llevan a cabo, vaya la redundancia, sus investigaciones mediante lo vivido. O sea, ellos en carne propia, digamos, llegan a un pueblo como cualquier persona y están ahí, conviven, miran la realidad sobre cómo trabajan, cómo es la educación y las problemáticas de cada una de las personas. Entonces, de esta manera, ellos pueden ver los modelos de enseñanza-aprendizaje formales e informales y los roles de mecanismos. La investigación cualitativa posee raíces antropológicas. Para Chicago, fundada en 1892, señala dos características relevantes a la metodología: datos recogidos ante la realidad, lo vivido, no por terceras personas, como antes ya lo había mencionado. Estudian la vida adoptando una visión global. La sociología de la educación. A mitad del siglo XX, la educación y escuela eran totalmente ignorados. En el ámbito educativo predomina la cuantificación y el enfoque experimental. Hablando en los años 30 y 50, los métodos positivistas siempre han existido. Con ellos se construye la verificación de hipótesis sobre los datos obtenidos. En 1940 se estudió el levantamiento femenino sobre la educación y las ideologías de las culturas. Se recalcó el interaccionismo simbólico en 1973. De igual forma, los currículums ocultos. Un sistema informal es un conjunto de varias subculturas de clase social, raza, religión y país. A mitad del siglo XX, los temas educativos fueron totalmente ignorados, sino que hasta mediados del mismo, la escuela y enseñanza comenzó a ser elementos significativos en la sociedad. Los años 60 son épocas de cambio social, llamada Edad Dorada o modernista. La educación cualitativa no ha sido integrada plenamente en la investigación educativa. Su interés es por la utilización de métodos y estrategias cualitativas. Numerosos educadores comenzaron a cuestionar la edad. Los años 60 son épocas de cambio social, llamada Edad Dorada o modernista. La educación cualitativa no ha sido integrada plenamente en la investigación educativa. Su interés es por la utilización de métodos y estrategias cualitativas. Numerosos educadores comenzaron a cuestionar los métodos de investigación tradicional. La jerarquía y credibilidad es la idea que la opinión y visión de las personas detenta el valor valioso. De 1970 a 1985, la investigación cualitativa en educación, la gran diversidad. A esta etapa se le llama el momento de los géneros desdibujados, límites entre ciencias sociales. La investigación cualitativa se había introducido en la educación a partir de una vía inesperada. Los objetivos de la investigación y de la presencia del investigador en el campo: investigación abierta contra encubierta. El posmodernismo y el periodo de la crisis de 1985 en adelante solo se caracterizaron por la expansión, difusión y variedad de los métodos cualitativos. En el momento actual, de esta manera, las ciencias sociales
convierten en un lugar donde se insertan conversaciones críticas acerca de democracia, raza, género, clase, nación, libertad y comunidad. La aportación desde la investigación a acción, el carácter democrático de la educación, el aprendizaje en la acción, la necesidad de explicación y de la presencia del investigador en el campo, investigación abierta contra encubierta. El posmodernismo y el periodo de la crisis de 1985 en adelante solo se caracterizaron por la expansión, difusión y variedad de los métodos cualitativos. En el momento actual, de esta manera, las ciencias sociales convierten en un lugar donde se insertan conversaciones críticas acerca de democracia, raza, género, clase, nación, libertad y comunidad. La aportación desde la investigación a acción, el carácter democrático de la educación, el aprendizaje en la acción, la necesidad de explicación, romper con el método tradicional. La investigación de acción es una actividad de grupo, implica el trabajo de campo aplicada desde el inicio. Atendían diferentes problemas: investigación activa, investigación operativa. La investigación de acción continúa desarrollándose en muchos ámbitos. La investigación evaluativa de carácter cualitativo. Investigación evaluativa concibe en la evaluación desde una perspectiva técnica. Investigación naturalista, evaluación educativa. Rasgos que definen la evaluación: sociopolítico, colaboración, enseñanza-aprendizaje, continuo, emergente, los resultados impredecibles y la realidad. La evaluación de programas fomenta reflexión crítica de los procesos y conduce a una toma de decisiones donde todo sea recíproco. Bueno, hasta aquí mi participación. Gracias. Hola, mi nombre es Evelyn Lara y hablaré del capítulo 5 titulado La investigación cualitativa en España, en el cual tomaremos en cuenta el paradigma del pensamiento del profesor y de la mano el pensamiento del alumno. Si bien conocemos de que la doctrina de un profesor influye meramente en el desarrollo y aprendizaje de un alumno, entonces comprenderemos el porqué de la doctrina y reflexionaremos acerca de qué tenemos que hacer para que una doctrina sea buena. Entonces comprenderemos el pensamiento del profesorado. Entonces tendremos que empezar en el razonamiento del docente, en cómo se desarrolla dentro de su aula y el proceso de percepción que tiene acerca de su alumnado, de sus materias, acerca de la solución de problemas didácticas y de cómo éste se desarrolla en el aula, o si bien tiene unos buenos métodos de enseñanza y de cómo transmite su conocimiento a su alumno. Como primera parte tenemos que entender que el docente tiene que ser reflexivo. En esto hablamos acerca de sus decisiones, su juicio, en el cómo el docente se desarrolla en su doctrina, en sus clases y de cómo imparte estas. Podemos hablar del desarrollo profesional, de cómo el docente acepta el criterio, acepta las nuevas formas o métodos de enseñanza y las nuevas didácticas, o si es un docente de que está siempre en desarrollo y en constante aprendizaje. El conocimiento del docente es importante porque a través de este va a enseñar. Entonces necesitamos tener un profesor capacitado al 100% en su materia o bien en el ámbito en el que esté. Entonces tenemos que evaluar el conocimiento y de cómo imparte este. Bien las planificaciones docentes o la toma de decisiones interactivos y teorías implícitas y creencias. Si bien tenemos que tomar en cuenta el ámbito personal del docente, hablemos de creencias, de cómo podemos hablar de cómo separa o no las creencias o los temas personales afuera de su doctrina o dentro de su doctrina. Podemos hablar de los procesos psicológicos básicos que acontece en
que acontece en la mente del docente. Si bien podemos hablar de cómo se desarrolla el docente, podemos hablar de su subconsciente o de su zona psicológica, de cómo éste se desarrolla. Si bien podemos hablar como de el currículum oculto, como bien conocemos tiende a ser como más presente en un alumno, ya que esta es la forma de que tu docente se desarrolló dentro de su aula o dentro de la clase que presenciaste. Entonces, tenemos que hablar acerca del tema psicológico del docente y de cómo logra separar o no los pensamientos personales. Hablando de forma personal, podemos decir de que el docente es el centro de la enseñanza. Entonces el alumno parte a ser como la ramita de Entonces tenemos que conocer la doctrina del docente y de cómo imparte tiene que ser fundamental, ya que será cómo se desarrolla un alumno dentro de tu zona de estudio. Tenemos que entender que el docente tiene que dejar, hablando psicológicamente, tiene que dejar por aparte los pensamientos personales y de un libro. Un ejemplo es sobre las creencias. No mezclar una cosa con otra, ya que tu alumno será como una esponjita, entonces absorberá todo el conocimiento, pero entonces no estás haciendo un alumno crítico, estás haciendo un alumno que siga simplemente una ideología personal en el ámbito en el que esté. Entonces tenemos que evaluar el conocimiento y de cómo imparte Bien, las planificaciones docentes o la toma de decisiones interactivos y teorías implícitas y creencias. Si bien tenemos que tomar en cuenta el ámbito personal del docente, hablemos de creencias, de cómo podemos hablar de cómo separa o no las creencias o los temas personales afuera de su doctrina o dentro de su doctrina. Podemos hablar de los procesos psicológicos básicos que acontece en la mente del docente. Si bien podemos hablar de cómo se desarrolla el docente, podemos hablar de su subconsciente o de su zona psicológica, de cómo se desarrolla. Si bien podemos hablar como de el currículum oculto, como bien conocemos tiende a ser como más presente en un alumno, ya que esta es la forma de que tu docente se desarrolló dentro de su aula o dentro de la clase que presenciaste. Entonces, tenemos que hablar acerca del tema psicológico del docente y de cómo logra separar o no los pensamientos personales. Hablando de forma personal, podemos decir de que el docente es el centro de la enseñanza. Entonces el alumno parte a ser como la ramita de Entonces tenemos que conocer la doctrina del docente y de cómo imparte tiene que ser fundamental, ya que será cómo se desarrolla un alumno dentro de tu zona de estudio. Tenemos que entender que el docente tiene que dejar, hablando psicológicamente, tiene que dejar por aparte los pensamientos personales y de un libro. Un ejemplo es sobre las creencias. No mezclar una cosa con otra, ya que tu alumno será como una esponjita, entonces absorberá todo el conocimiento, pero entonces no estás haciendo un alumno crítico, estás haciendo un alumno que siga simplemente una ideología personal. Lo que el docente debe tener en cuenta es hacer un alumno crítico, reflexivo y analítico. Entonces,
Si nosotros docentes estamos sujetos a nuestras ideologías y no desprendemos eso cuando estamos en nuestra aula, generamos que nuestro alumno no se desarrolle en su totalidad. En cierta forma hasta lo podemos oprimir porque no damos pauta para que éste se desarrolle. Entonces la forma de dirigir de un docente debe de ser lejos del punto personal, sino apegarse más a las, ya sean teorías, metodologías o el programa que él tenga, desprendiéndose de aquellos pensamientos personales. Podemos decir entonces que el conocimiento de un docente no es nada si no separa su perspectiva personal de su cátedra. Entonces, el estudio muestra de que conocer a tu docente es súper importante para que éste tenga una buena doctrina y por tanto los alumnos tengan una buena enseñanza y tengan esa posibilidad de desarrollarse plenamente. Entonces, el estudio sobre el pensamiento del alumno descarta a través de la cognitiva del alumnado, sobre la línea de investigación en el cual el alumnado destacará las ideas y la construcción de su aprendizaje. No dejemos de lado el alumnado y de cómo éste puede lograr desarrollarse o no en el aula o en el ámbito catedrático de algún docente. Entonces podemos hablar de cómo éste percibe y analiza el aprendizaje, de cómo logra entender, logra percibir la enseñanza del docente y de cómo lo hace. Entonces podemos decir de que el alumno es como una esponjita. Entonces absorberá todo el conocimiento del docente, pero ¿de qué sirve que tu alumno absorba todo ese conocimiento si el docente no tiene un conocimiento nulo o bien tiene un conocimiento personal, un conocimiento con ideologías equívocas? Entonces confunde al alumno y no lo logra desarrollar de forma correcta. Ahora hablaremos del capítulo 6 titulado Bases conceptuales de la investigación cualitativa. Bien, como podemos dar una introducción de cómo la investigación cualitativa pasa a ser una investigación, pasa a describirse como una investigación interpretativa. Podemos empezar diciendo de qué es la investigación cualitativa. Podemos hablar de cómo la investigación cualitativa es una investigación que produce resultados a los que no se ha llegado un procedimiento estadístico u otro tipo de cuantificación. Entonces podemos decir que se relata hacia la vida de una persona, un acontecimiento histórico, un comportamiento y también una función de organización. Entonces podemos considerarlo como un proceso activo, sistemático y riguroso, en el cual la materia, la función es ser meramente yo, en el cómo hablamos de que el producto es lo que entendemos acerca de, y el sujeto a estudiar somos nosotros, por tanto se denomina como yo, a través de una perspectiva personal y de cómo esta se vuelve un sistema o un proceso activo. Si bien podemos decir que en la actualidad la investigación cualitativa lleva numerosos métodos y estrategias de investigación, podemos hablar de la perspectiva de autores como es Denzin y Lincoln,
de la investigación cualitativa, en el cual destaca que es un enfoque de indagación plenamente constituido, atraviesa disciplinas y ámbitos tópicos, una compleja e interrelación familia de términos, conceptos y supuestos subyace a la expresión de investigación cualitativa, en el cual podemos hablar de cómo la perspectiva del yo puede cambiar o no la investigación en sí. Entonces, por tanto, podemos decir de que la investigación es una parte interpretativa, constructivista y naturalista. Entonces, por investigación cualitativa podemos entender como una actividad sistemática, orientada a la comprensión de la profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones también, hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo y organización del conocimiento. Podemos también enfatizar la variedad de perspectivas teóricas y tradiciones que se engloban bajo el término de investigación cualitativa. Entonces podemos hablar que se va a situar depende del contexto en el que esté y de cómo la expresión del yo se vuelve el instrumento a estudiar. Entonces podemos pasar al objetivo de esta investigación, en el cual es comprender a profundidad el fenómeno que está ocurriendo educativo en el primer paso de la transformación real. Entonces podemos decir que desde nuestra perspectiva podemos construir una realidad distinta, una realidad que sí funcione a través de nuestro instrumento que somos nosotros. Entonces, a través de esto podemos lograr una realidad que esté acorde a nuestro contexto o a través de nuestra necesidad. Y bien, por último podemos pasar a lo que son las características principales de la investigación cualitativa, las cuales son lineales, no lineales, sino que son flexibles, la holística, la contextualización, el análisis de la información, la investigación como principal instrumento, esa disciplina y ámbitos tópicos, una compleja e interrelación familia de términos, conceptos y supuestos subyace a la expresión de investigación cualitativa, en el cual podemos hablar de cómo la perspectiva del yo puede cambiar o no la investigación en sí. Entonces, por tanto, podemos decir de que la investigación es una parte interpretativa, constructivista y naturalista. Entonces, por investigación cualitativa podemos entender como una actividad sistemática, orientada a la comprensión de la profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones también, hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo y organización del conocimiento. Podemos también enfatizar la variedad de perspectivas teóricas y tradiciones que se engloban bajo el término de investigación cualitativa. Entonces podemos hablar que se va a situar depende del contexto en el que esté y de cómo la expresión del yo se vuelve el instrumento a estudiar. Entonces podemos pasar al objetivo de esta investigación, en el cual es comprender a profundidad el fenómeno que está ocurriendo educativo en el primer paso de la transformación real. Entonces podemos decir que desde nuestra perspectiva podemos construir una realidad distinta, una realidad que sí funcione a través
de nuestro instrumento que somos nosotros. Entonces, a través de esto podemos lograr una realidad que esté acorde a nuestro contexto o a través de nuestra necesidad. Y bien, por último podemos pasar a lo que son las características principales de la investigación cualitativa, las cuales son lineales, no lineales, sino que son flexibles, la holística, la contextualización, el análisis de la información, la investigación como principal instrumento. Buenas tardes, compañeros. Comenzaremos mi tema, el cual se llama Tradiciones de la investigación cualitativa. ¿Por qué se llama así? Porque cada método que se utiliza en las investigaciones se dicen que poseen una historia, y cada uno de estos métodos se han ido generando recuerdo a las diversas tradiciones o culturas en las que se han realizado o desarrollado dichos métodos a lo largo del tiempo. Las tradiciones o métodos cualitativos que podemos encontrar son los siguientes. Método etnomenológico. Método fenomenológico, estudio de casos, investigación-acción y biografías. Estudios fenomenológico, teoría fundamentada. A continuación, explicaré los tipos de investigación que señalan en la lectura y cuál es el proceso o de qué manera se llevan a cabo. Bien, comenzaremos. Tenemos investigación narrativa, el cual lleva una biografía. Se caracteriza por narrar la vida de una persona y dicha información se obtiene a través de entrevistas. Para llevar a cabo la investigación es necesario utilizar los siguientes instrumentos de recolección de datos, como son narraciones, autobiografías, monografías, y las técnicas utilizadas son las siguientes: entrevistas, narraciones e historias de vida. Todo esto es el proceso que se lleva a cabo para poder realizar una investigación narrativo-biográfico. Los campos en los que se utilizan las investigaciones de narrativa son biográfica, son los de pedagogía, biología y antropología. Bien, los estudios fenomenológicos. Un estudio fenomenológico describe el significado de las experiencias vividas por una persona o un grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno. Cabe destacar que la fenomenología no está interesada en la explicación, o si no, se interesa por las experiencias o conciencia. En este método, la investigación necesita comprender cómo las personas experimentan un fenómeno. Asimismo, el investigador recoge datos de las personas que han experimentado el fenómeno que se está investigando. Estudia también cómo es la vivencia para una persona en su ambiente. Las técnicas que el investigador utiliza son las de análisis, experiencias, conciencia y comprensión. Los instrumentos que se aplican para obtener los datos en las entrevistas son los informes fenomenológicos. Entre los campos en los que se puedan realizar dicha investigación encontramos pedagogía y filosofía. La teoría fundamentada que se sienta básicamente al interaccionismo simbólico fue desarrollada por los sociólogos Barney Glaser y Osimo Strauss. Pueden describirse como una metodología general para el desarrollo de la teoría, que se construye sobre una recogida y análisis de datos sistemáticos. Las estrategias de recogida de información representan en la teoría fundamentada son similares a las utilizadas en otros métodos de investigación, por ejemplo, las entrevistas observaciones, documentos variados, así con grabaciones o audiovisuales. Se recogen datos cualitativos y cuantitativos, aunque suelen predominar los cualitativos. Las técnicas son observación, interacción y significado de símbolos.
Pedagogía, enfermería, educación y ciencias sociales son los campos en los que se utilizan dichos métodos de investigación. La investigación etnográfica. ¿De qué se trata? Se habla de investigación etnográfica o simplemente de etnografía, para aludir tanto el proceso de investigación por el que se aprende el modo de vida de algún grupo. Aguirre, 1995. Define la etnografía como el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad. Las características que podemos encontrar en la investigación son las siguientes. Se habla que es un carácter holista y fenomenológico. Usa la vía inductiva, los datos aparecen contextualizados, tienen que ser libres de juicios de valor y por último se dice que trabaja con datos fundamentados y estructurados. Las técnicas que el investigador utiliza para dicha investigación son estratégicas de recogida de investigación y de análisis intensivos de la información. Los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: relatos, escritos, trabajo de campo y fuentes de datos. Pedagogía, antropología, historia y sociología son los campos en los que se lleva a cabo dicho método. En la actualidad, los métodos etnográficos se están desarrollando profundamente en el ámbito de la educación, con la finalidad de comprender internamente los términos educativos, y al igual se pretende explicar la realidad. Bueno, con este tema, para concluir, la investigación-acción se encuentra ubicada en la metodología de la investigación orientada a la práctica educativa. La finalidad esencial de la investigación no es acumulada de conocimientos sobre la enseñanza o la comprensión de la realidad educativa, sino fundamentalmente aportar información que se guíe a la toma de decisiones y el proceso de cambio para la mejora de la educación. Esta investigación se caracteriza por tener una espiral de cambio. Parte de la práctica del problema es práctica-acción. Implica la transformación y mejora de realidad social. Las técnicas utilizadas son las siguientes: observación-acción, orientación-reflexión e interpretación. Asimismo, los instrumentos de recolección de datos son los de evaluación, informe, entrevistas y diagnósticos. Podemos concluir diciendo que la investigación-acción se puede ver desde una perspectiva emancipadora y crítica, que busca la transformación y mejora de la realidad tanto en educación como en la sociedad. Bueno, hemos finalizado mi tema, seguiremos con mis compañeros. ¿Qué tal, maestra? Espero se encuentre bien. Por mi parte, voy a exponer lo que es el capítulo 8 y 9 del libro de Investigación Cualitativa en Educación, Fundamentos y Tradiciones. Y bueno, el capítulo 8 voy a tratar de exponer, de explicar los temas que fueron mayormente de mi interés. Entre ellos está lo que es significados del concepto de validez. Ciertamente a la hora de hacer una investigación requiere ciertos criterios, ciertas normas por las cuales se ve afectada, regidas una investigación que tiene que tener. Entre ellas debe ser pasar por algunos procesos de validez que a continuación yo mencionaré. Por ejemplo, está la validez descriptiva, hace referencia a la precisión o exactitud con que los hechos son recogidos en los textos o informes sin ser distorsionados por el propio investigador. A la hora de investigar se consultan fuentes de diversos tipos, depende del índole de investigación que se quiera, ¿no? Entonces nos dice la validez descriptiva es toda información que no es modificada por el mismo investigador, es decir, por el mismo autor que está sustentando la investigación. No puede modificar, añadir o quitar en base a lo que ya investigó sobre otro autor. Es la validez descriptiva. Si yo selecciono cierto párrafo de cierta tesis que me va a ayudar a mí para hacer mi investigación, no puedo venir
y modificar, alterar la información, dado a que tengo que pasar por un concepto de validez, por varios criterios de validez, ¿no?, que van a dar realce a la investigación que se esté dando. Por el otro lado también tenemos validez descriptiva, ¿sí?, que es el significado que tienen las personas, ¿sí?, de acontecimientos o conductas, ¿sí? Es decir, la validez descriptiva, interpretativa, es el significado que le dan las personas a las cosas. Como parte de la fenomenología, que explica o trata de explicar los cambios naturales que suceden entre la sociedad de los seres humanos. Entonces, hoy puedo pensar yo sobre una cosa, pero mañana puedo pensar otro criterio, otra perspectiva de esa misma cosa. Entonces, la validez interpretativa, ¿qué significado tienen para las personas esos objetos, acontecimientos y conductas? Eso se incluye dentro de una investigación, ¿sí? El hecho de hacer validar realmente el significado, la perspectiva, el criterio que tienen las personas sobre una cierta cosa. La validez teórica se relaciona con las construcciones teóricas que el investigador aporta o desarrolla durante el estudio. Nos situamos en la explicación más allá de los hechos. Es decir, la validez teórica prácticamente son quién sustenta su investigación, qué autores, qué teorías, sobre qué teorías está regida su investigación. Okay, ya vimos lo que es la validez descriptiva, que nos aborda acerca de que de una fuente, de un determinado párrafo de información no puede modificar, no puede alterar la información, y que la validez interpretativa es que tiene que poner de una forma no modificada, no alterada, la interpretación de los hechos, la interpretación de cualquier fenómeno, de cualquier problemática que se esté abordando de la masa que él estudió, o sea, de un determinado grupo, ¿sí? Él tiene que poner la perspectiva, ¿sí?, qué piensa ese determinado grupo sobre tal situación, ¿no? Y la validez teórica es prácticamente toda investigación tiene que estar sustentada en autores, ¿sí? Continuando, la generalización, particularmente la generalización hace referencia a la posibilidad de generalización interna dentro de una comunidad, grupo o institución hacia personas, acontecimientos y lugares que no han sido directamente observados o entrevistados. Por otra parte, la generalización externa se relaciona con la transferencia de los resultados a otras comunidades, grupos o instituciones. Y finalmente, la validez evaluativa conlleva reconocer y considerar los marcos evaluativos a través de los cuales se atribuye un significado a los hechos observados, ¿sí? Creo que eso ya lleva una perspectiva personal del investigador, ¿sí?, de que le da un significado personal a los hechos observados como parte de las herramientas de hacer una investigación, la observación, ¿sí? Entonces, a través de lo que él haya observado, le permite dar como una perspectiva propia, un criterio propio, su propio punto de vista acerca de los hechos, ¿no? Así también continúo, ¿sí? Continuamos. Otro tema que llamó mi atención es la aplicación de criterios propios, ¿sí? Criterio propio, todo pensamiento, toda norma, toda creencia que se rige o se origina de uno mismo. Los criterios de autenticidad propuestos, según los autores de Lincoln, ¿sí?, es presentación de los puntos de vista sostenidos por las diversas personas, como ya lo habíamos visto con la validez interpretativa, el punto de vista de las personas. Autenticidad ontológica se refiere al grado en que las construcciones étnicas, la conciencia acerca de determinadas cuestiones de las personas
son mejoradas, maduradas y reelaboradas en la evaluación. Autenticidad educativa, ¿sí? Supone ir más allá de las propias elaboraciones y contrastarlas con otras diferentes para conocer cómo sistemas de valores alternativos evocan soluciones diversas. Estamos hablando no simplemente de una investigación a la hora de hacer un proyecto, no estamos hablando de un simplemente resultado de que, bueno, voy a hacer una investigación sobre por qué la conducta de tal persona y empiezo a estudiar los casos, hago mis aplicaciones de técnicas, métodos, bueno, y al final no solamente descubrir el por qué, pero solamente. Aquí me habla de una autenticidad, lo que se refiere de una investigación que pueda ser propositiva, que pueda dar soluciones, propuestas, ¿sí? Autenticidad catalítica. Se define como el grado en que una acción es estimulada, ¿sí?, y facilitada por los procesos de evaluación. Y por último, autenticidad táctica. Sugiere el empowerment de los participantes hacia la acción. Como podemos ver, muy relacionado con el paradigma sociocrítico. Es el paradigma sociocrítico donde una persona se convierte parte de esa masa, parte de esa etnia que se quiere estudiar, ¿no? Continuando con... Estos fueron los temas que más llamaron mi atención y que considero más relevantes del capítulo 8. Y muy bien, ahora capítulo 9, la ética en la investigación cualitativa más allá del método. El desarrollo de códigos éticos en las actividades profesionales. Primero, para tener en claro qué es un código ético, es toda aquella norma por el cual se ve regido cierto objeto para que pueda ser como de calidad o pueda cumplir la perspectiva que se requiere, ¿no? Estos códigos tienen dos funciones. Primero, identificar el estatus profesional de la categoría de trabajo, estableciendo sus obligaciones, funciones, prácticas, etc. Segundo lugar, los códigos de ética constituyen un intento de explicitar que el ejercicio de la profesión tiene un compromiso hacia el bienestar de la misma y de las personas a las cuales se dirige, por encima de cualquier otra consideración. Los orígenes de códigos éticos en la actuación con los seres humanos. El código de Nuremberg, la declaración de Helsinki y el informe Belmont. Este código ético se constituyó en la base de la declaración de Helsinki en 1964, adoptada por la 18 Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud y revisada en sucesivas ocasiones. ¿Pero qué priorizaba o en qué constaba el código Nuremberg? Priorizaba la protección de los sujetos a través del consentimiento informado, ¿sí? La institucionalización de normas éticas, ¿sí? Institucionalización. Toda universidad u organización que desarrolle investigación biomédica o sobre la conducta humana con fondos gubernamentales debe por ley poseer el código de ética, ¿no? El rigor científico y la ética en la investigación cualitativa. Ese motivo, especialmente los procedimientos que se derivan para garantizar la calidad de los estudios cualitativos, pivotan alrededor de dimensiones tanto de rigor como éticas, porque dichos procedimientos no solo implican decisiones de carácter técnico, actuaciones neutras, sino relaciones entre personas. Una de las características esenciales de la investigación cualitativa que le confiere a esta especial consideración de las cuestiones éticas es la inexistencia de un instrumento todológico del yo como instrumento. Todo esto perfila realmente al paradigma sociocrítico. Consentimiento informado. Es un código ético desarrollado inicialmente en el campo biomédico y que surge a partir del cuestionamiento acerca de la información que debe darse a los pacientes ante un posible tratamiento. Bueno, estamos aquí ya hablando de biomedicina, privacidad y confidencialidad. Los códigos de ética insisten en la seguridad y protección de la identidad de las personas que participan en la investigación. Eso sí llamó bastante mi atención. Una investigación
A la hora de hacer investigación, me proponen un código de ética, el cual llamado privacidad y confidencialidad. Quiere decir, si yo estoy estudiando, por ejemplo, un caso delicado ante la sociedad, un caso de violación, en Tapachula, porcentaje de violaciones diarios en Tapachula, ¿no? Entonces hago mi planteamiento del problema, mis objetivos, mis hipótesis, mis suposiciones, etc. Hago mi metodología y al final en el transcurso de mi investigación, yo tengo que tener cuidado con no poner nombres. Puedo hacer entrevistas, puedo elegir un cierto número de masas, puedo irme, por ejemplo, a personas que se prostituyen, que son conocidas como sexoservidoras, el cual puedo preguntarles en forma grupal quiénes de ellas han sido víctimas de violación, ¿no? Y puedo hacer yo todos mis estudios de caso, pero no puedo poner nombres en mi investigación. No puedo poner fulano de tal, fue violado, fue violada, no. Puedo poner detalles más centrados, más especializados en lo que realmente se quiere dar a conocer, pero eso no incluye el nombre propio de una persona. Bien, fue prácticamente todo de mi parte, y en conclusión, realmente para hacer investigación es muchos procedimientos complejos que en base a la práctica se van perfeccionando como pedagogos o en la carrera de pedagogía. Se requiere realmente saber, más allá de metodología, códigos de ética que realmente puedan ponerse en práctica a la hora de hacer investigación.